vamos a ver expresiones algebraicas. Bien. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Entonces, las expresiones matemáticas en las cuales se combinan números, letras y operaciones se denominan expresiones algebraicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo combino números, letras y tenemos operaciones, eso es una expresión algebraica. Yo en este caso puse un ejemplo de una expresión algebraica, ¿sí? En donde tanto este 2, el menos 3 y el número que acompaña a b al cubo, que sería 1, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número, cuando está solo es como si tuviera un 1, ¿sí? Esos tres números, el 2, el menos 3 y el 1, son los coeficientes de esta expresión algebraica, ¿sí? Se le denomina coeficientes. El 2 es el coeficiente de AB al cuadrado, menos 3 es el coeficiente de A, y 1 es el coeficiente de B al cubo. Y AB al cuadrado, A y B al cubo, se les denomina la parte literal de la expresión algebraica. Es decir, que AB cuadrado, A y B al cubo es la parte literal de la expresión algebraica. Entonces, 2, 3 y 1, ¿sí?, son los coeficientes. ¿Sí? Y AB al cuadrado, A y B al cubo, se le denomina la parte literal de la expresión. Bien. Otro término que aparece en expresiones algebraicas son los términos semejantes. ¿Sí? ¿Qué son los términos semejantes en una expresión algebraica? Los términos semejantes son las letras que son las expresiones que tienen las mismas letras con las mismas potencias. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros analizamos esta expresión algebraica y esta expresión algebraica, que son dos expresiones algebraicas distintas, donde 4 es el coeficiente y menos 2 es el coeficiente de esta expresión, nosotros vemos que tanto esta expresión algebraica como esta tienen exactamente las mismas letras. ¿Por qué? Tiene X y tiene Y y tiene Y. Y encima la Y está elevado al cubo y esta Y también está elevado al cubo. Así que tanto esto, ¿dónde lo pongo? Esto de acá y esto de acá son términos semejantes. Al costado puse otro ejemplo en donde vemos que tenemos las mismas letras. En este caso tenemos A y tenemos B, y en este caso también tenemos A y tenemos B, pero este A está a la 1 o no tiene potencia, y B está elevado al cuadrado, y este A sí está elevado al cuadrado y este B no está elevado al cuadrado. Esto es un ejemplo de términos que no son semejantes. Por más que yo tenga las mismas por más que yo tenga las mismas letras, al no tener las mismas potencias o no estar elevado a las mismas potencias, no son términos semejantes. En este caso sí, por más que no estén en el mismo orden, eso no importa. Lo importante es que tengan las mismas letras y esas letras estén elevadas a la misma potencia para ser términos semejantes. Bueno, hasta este punto nosotros ya vimos todos los componentes que tiene una expresión algebraica. Ahora vamos a ver cómo realizar la suma de expresiones algebraicas. Para realizar la suma
lo que nosotros tenemos que hacer es sumar los coeficientes de todos los términos semejantes, ¿sí? Recuerden que los términos semejantes son los términos que tienen las mismas letras con las mismas potencias, y los coeficientes son los números que acompañan a esas letras. Entonces, nosotros tenemos que buscar lo primero que tenemos que buscar son los términos semejantes. Vamos a hacer esta suma, son dos ejemplos distintos. Buscamos los términos semejantes. En este caso, empiezo con el primero. Tengo a cuadrado por b, ¿sí? O a cuadrado b. Ese es un término. AB no es lo mismo, porque no tiene las mismas potencias. BA tampoco es lo mismo, porque no tiene la misma potencia. Y a cuadrado b es exactamente lo mismo, ¿sí? Ese es el primer término semejante que yo encuentro. Busquemos el otro. Tenemos AB y BA. ¿Es el mismo término semejante? Sí, porque no importa la posición, ya que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, este es un término semejante a este. ¿Cómo realizo esta suma? Tenemos que sumar los coeficientes de los que tienen los términos semejantes. En este caso, este coeficiente tiene término semejante con este coeficiente. Sería 2 más menos 6, más por menos es menos, o sea, sería 2 menos 6 es menos 4 a cuadrado b. Y AB más 3BA sería, puedo dar vuelta a esto y decir que es AB, sería 1, porque si no tiene nada es como si fuera un 1, 1 más 3 es 4, sería más 4AB. Poner AB o poner BA es exactamente lo mismo. Después tenemos este ejercicio que ya a primera vista parece ser un poco más complejo, pero en sí es más largo, no es más difícil, por más que parezca. Nosotros tenemos que buscar todos los coeficientes que tengan términos semejantes. Bien, yo tengo un 1, bien, acá, tengo un 1 nada más. Recuerden que más y menos se separan en términos, ¿sí? O sea, los términos semejantes están todos separados en términos. Bien. Entonces, en este término tengo el 1 solo. Esto no es un término semejante a 1 porque tiene xy. Este tampoco es un término semejante a 1 porque tiene xz. Menos 3 no tiene nada, el 1 no tiene nada, así que estos dos son términos semejantes, ¿sí? Esto tiene letras y esto tiene letras, ¿sí? Entonces los dos que no tienen ningún término semejante también los tengo que sumar o restar. Me quedó el borrador de este lado. Ya saben separar en términos, voy a borrar esto. Bien, busquemos más términos semejantes y después realizamos la suma. Tenemos menos xy. Bien, acá yo tengo un término. Vamos a buscar términos semejantes a xy. El siguiente, xz, no son las mismas letras. Xz tampoco son las mismas letras. Xy es lo mismo que xy. Sería menos xy menos xy. Y después buscamos el otro término semejante, que es 2xz más 4xz. Bien, este y este. Ahora sumamos todos los términos semejantes. 1 menos 3 menos 2. Menos xy sería menos 1, porque es lo mismo. Si no hay nada es como si fuera un 1. Menos 1xy menos 1xy menos 2xy. 2xz más 4xz, 6xz. Y ahí termina el ejercicio. Perdón, puse xy, es xz. Y ahí termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir operando, ¿sí? O sea,
Yo solamente puedo operar cuando hay términos semejantes en el caso de la suma. Y es así como se suman expresiones algebraicas. Vamos a ver dos ejemplos de la multiplicación en las expresiones algebraicas. En primer lugar, para resolver una multiplicación, lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad distributiva en esta expresión algebraica. La propiedad distributiva, recuerden que tomábamos el primer número y lo multiplicábamos por todo lo que estaba en el otro paréntesis, es decir, se distribuye la b con este y con este término, y una vez distribuido tenemos que distribuir el segundo término, este con este. Vamos a ver a qué me refiero. Tenemos que hacer b por 2a, en este caso es 2ab. Este se lo distribuyo a este. 2a por b, 2ab. b por 3 medios sería más, porque es una suma, 3 medios b. ¿Sí? Es decir, b por 3 medios es 3 medios por b, o b por 3 medios, o 3 medios b. Pasemos a distribuir el siguiente. Menos 3ab por 2a, yo tengo que multiplicar menos 3ab por 2a, sería menos por más, menos 3ab por 2a es 3 por 2, 6. Y ab por a es lo mismo que a cuadrado por b. ¿Por qué digo esto? Porque b es b, queda como b. Pero a por a es lo mismo que a cuadrado. Así que yo multiplico 3 por 2, 6, a por a cuadrado, y b, bueno, es b porque no tengo otra b de este lado. Entonces me queda menos 6a cuadrado por b. Menos 3ab. Me falta distribuirlo con este. Ya distribuí el b con este, el b con este, el 3ab con el 2a, y ahora me falta distribuir el menos 3ab por 3 medios. Que en este caso sería menos por más, menos 3 por 3 medios sería 9 medios, y AB por nada, porque no tengo ninguna letra de este lado, sería AB, sería lo mismo, ¿sí? Y esa es la multiplicación de expresiones algebraicas. Una vez multiplicado, tenemos que ver si hay términos semejantes después de distribuir, ¿sí? ¿Cómo nos fijamos si había términos semejantes? Fijamos, este es AB, el término. Nos fijamos si este coeficiente tiene el mismo término que otros de esta expresión. El b no es lo mismo que ab, a cuadrado b no es lo mismo que ab, y ab es lo mismo que ab. Por lo tanto, este término es lo mismo que este término. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer 2ab menos 9 medios ab. Después los otros términos son todos distintos. Así que 2 menos 9 medios sería menos 5 medios ab, más 3 medios b, que no le pude hacer nada, por eso lo dejo como está, menos 6a cuadrado b. Porque también lo dejo como está, porque no se le puede hacer nada. Y este es el resultado de multiplicar estas dos expresiones, ¿sí? Nos queda ese resultado porque no podemos realizar ninguna otra operación. Vamos con el ejercicio de abajo, que dice x al cuadrado más 2y por y más menos 3x al cuadrado. Entonces, lo primero que tenía que hacer es aplicar propiedad distributiva. Este por este, y este por este, y este por este, y este por este. Entonces nos quedaría x al cuadrado por y, x al cuadrado por y, o x al cuadrado y. X al cuadrado
por menos 3x al cuadrado, yo tengo que hacer x al cuadrado por x al cuadrado. Acuérdense que las potencias de igual base se suman, así que sería menos 3x a la cuarta más 2i por i, más 2i por i sería 2i al cuadrado, por la misma razón que habíamos dicho arriba, y 2i por menos 3x al cuadrado sería 2 por 3, 6, más por menos es menos, 6, 2 por 3, 6, y por x al cuadrado, y x al cuadrado. Después nos tenemos que fijar si hay términos semejantes en esta operación. Términos semejantes, x al cuadrado e y, bien, es el primero que yo tengo. Me fijo, este x a la cuarta no es lo mismo, y al cuadrado no es lo mismo, y x al cuadrado es exactamente lo mismo, pero con otro orden, ¿sí? Tenemos x al cuadrado, tenemos y tenemos y. Por lo tanto, yo puedo sumar los coeficientes de estos términos semejantes. En este caso no hay nada, o sea que hay un 1, sería 1 menos 6, me quedaría menos 5, x al cuadrado y, bien, porque sumé estos dos, este no le pude hacer nada, más 2i cuadrado, que es este término de acá que tampoco le pude hacer nada. Y ese es el resultado de mi expresión algebraica. Por último, vamos a ver dos casos de factoreo, ¿sí? Existe también el factor común, pero por el momento vamos a ver solamente dos casos de factoreo. El cuadrado de un binomio y la diferencia de cuadrados. Bien, empecemos por el primero. Nos dice cuadrado de un binomio o trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Decir cuadrado de un binomio o trinomio cuadrado perfecto es exactamente lo mismo, con la única diferencia que se escriben distinto. ¿Sí? ¿Qué es el cuadrado de un binomio? El cuadrado de un binomio nos dice que a más b al cuadrado. ¿Qué pasa? La potencia con respecto a la suma o a la resta no se puede distribuir. Yo no puedo distribuir el cuadrado acá como sí pasaba con la multiplicación. Con la suma no. Por lo tanto, existe esta regla, que es el trinomio cuadrado perfecto, que dice, yo tengo el primero más el segundo al cuadrado, es exactamente lo mismo, o es igual a el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa sería la regla del trinomio cuadrado perfecto. Veamos con un ejemplo. Yo tengo 2x menos 3 al cuadrado. Y yo tengo este binomio y lo quiero escribir como un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, quiero pasar de un binomio a un trinomio cuadrado perfecto. Tengo que aplicar esta regla de acá. ¿Qué nos dice? Tengo a. Vamos a suponer que este es a. Lo pongo a suponer. Digo, este es a. Y menos 3 es b. ¿Sí? Entonces, dice, a es 2x. A al cuadrado es lo primero. 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. ¿Sí? Más el doble producto, o sea, el 2 queda porque ya está en la fórmula, por a, ¿quién es? 2x. Por b, ¿quién es b? Menos 3 por menos 3. ¿Sí? Más b al cuadrado. ¿Quién es b? Es menos 3. ¿Sí? Menos 3 al cuadrado. ¿Bien? Ya nosotros escribimos como un trinomio cuadrado perfecto lo que teníamos anteriormente. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es operar un poco esto para que quede un poco más chico. Acuérdense que la potencia con respecto a la multiplicación sí se distribuye. Por lo tanto tenemos 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x al cuadrado. ¿Sí? Más, perdón, antes de poner el más. 2 por 2, 4. 4 por menos 3 es menos 12. Sería menos 12 x, porque tengo esta x de acá. Más menos 3 por menos 3 es 9.
¿sí? Y ahí me queda el trinomio cuadrado perfecto. Un poco junto al otro, pero ahí me queda el trinomio cuadrado perfecto. Hice 4x al cuadrado menos 12x. ¿Por qué menos 12x? Porque 2 por 2 es 4, por 3 es 12, más por menos es menos, 12x, más 9, porque menos 3 por menos 3 es 9. Y eso sería el cuadrado de un binomio. Se acuerdan de esta regla y simplemente van reemplazando para poder hallar el trinomio. ¿Qué es la diferencia de cuadrados o suma por diferencia? Decir diferencia de cuadrados a decir suma por diferencia es exactamente lo mismo, nada más que escrito de otra manera, como pasaba anteriormente. Tenemos la diferencia de cuadrados, si ven la diferencia es la resta y estos son los cuadrados, y esta es la suma por la diferencia. Entonces, esta es la regla. Nosotros tenemos que intentar aplicar esto en el ejemplo que yo puse acá abajo. Bien, si yo supongo que esto es a, pero esto no está elevado al cuadrado, como me dice la diferencia de cuadrados, me dice que los dos tienen que estar elevados al cuadrado. Así que para poder aplicar esta regla, lo que yo tengo que hacer es este 25, lo voy a poner como 5 al cuadrado menos y cuadrado. Es lo mismo decir 25 que 5 al cuadrado. Por lo tanto, ahora sí puedo aplicar esta regla de acá. ¿Qué me dice esta regla? Vamos a suponer que el 5 es a y el i es b, que ahora tengo los dos al cuadrado. Tenemos que a más b, bien, sería 5 más i, por a menos b, 5 menos i. Entonces, esa diferencia de cuadrados, yo ahora la escribí como una suma por diferencia. No siempre se pueden aplicar estos casos de factoreo, ¿sí? O bien tienen que ser cuadrados de un binomio, o bien se puede poder hacer la diferencia de cuadrados. Acuérdense, la diferencia de cuadrados siempre tiene que ser una resta, si hay una suma no vale, y siempre se tienen que poder poner como elevados al cuadrado los dos términos.